Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, qué bueno el poder estar nuevamente con ustedes en forma directa, grabada, como usted quiera verlo. Siempre es bueno que usted pueda ver cada mensaje, ¿no es cierto? Desde acá, desde Coyhaique, región de Aysén, en nuestro hermoso país Chile, estamos aquí compartiendo y acompañándole a usted. No sé dónde está, en su trabajo, descansando, no sé qué hora será en su país, no sé en qué horario estará, no sé en qué parte, en qué rincón de nuestro país se encuentra, hacia el norte o hacia el sur de nuestro país. Enviamos desde aquí a muchos lugares, muchos cariños. El poder compartir esto va a ser una bendición, el poder explicar, ¿no es cierto?, aprender juntos. Qué privilegio, qué gran privilegio es el poder interceder en el trono de la gracia de Dios. Un privilegio pero extraordinario. Una de las cosas que nosotros debemos hacer, interceder, orar, ¿no es cierto?, es predicar el Evangelio. Son cosas tan importantes que debe haber en nosotros como creyente, como cristiano, el poder hacerla, el poder, yo sé que es Dios que pone el querer como el hacer, y Él nos va enseñando día tras día con respecto a sus buenas noticias del Evangelio. Esto es una buena noticia, el poder decirte que tú y yo podemos entrar, si hemos sido comprados, si se nos ha convencido de todo pecado, de juicio y de justicia. ¿En qué sentido? En que nos dimos cuenta que éramos pecadores, nos dimos cuenta que nuestra justicia no valía nada, y nos dimos cuenta que todo juicio contra nosotros ya fue pagado, no hay nada en contra de nosotros, y eso es un descanso, es un privilegio, y eso nos permite ir con confianza, con fe, con pachorra, diría yo, ¿no es cierto?, con la frente en alto, porque la obra de Jesús, su sangre fue perfecta, limpió, ¿no es cierto?, y tenemos todo el derecho legal por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, para que podamos entrar confiadamente a hablar con nuestro Padre. Nosotros somos un linaje escogido, una nación santa, y eso es lo que hoy quiero compartir. En el libro de Apocalipsis, dice, y nos formó en un reino. Mire qué hermosa esta versión. En la versión amplificada dice, y nos formó en un reino, una raza real, nos puso una raza real, en una posición real, porque Él es el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Él es nuestro rey. Él nos puso en una raza real, sacerdotes para su Dios y Padre. Para Él sea la gloria, el poder y la majestad y el dominio a través de los siglos y para siempre jamás, ¿no es cierto? Amén, que así sea. Es decir, aquí se atribuye toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder se le atribuye, ¿no es cierto?, a nuestro Dios, porque Él nos permitió, Él nos formó y nos formó en un reino, una raza real, sacerdotes para su Dios y Padre, para Él sea la gloria y el poder. En la NTV dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre, ¿no es cierto?
para nuestro papá. A Él sea toda la gloria, el poder y para siempre y para siempre. Amén. En Hebreo 4:16 lo vamos a leer en varias versiones. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para ayuda oportuna. La gracia está, pero tenemos que acercarnos. La gracia, el favor de Dios, el regalo está ahí, ¿no es cierto? Pero tenemos que interceder, llegar, ¿no es cierto?, ante el trono de la gracia. Hay dos tronos. El trono blanco, ¿no es cierto?, donde va a ser el juicio para los perdidos, para aquellos que no fueron convencidos, para aquellos que no fueron escogidos, para aquellos que no entraron en arrepentimiento por causa, ¿no es cierto?, del pecado de la humanidad. Ese es el trono blanco para aquellos, y el trono de la gracia es para aquellos por misericordia, no porque nosotros hicimos algo. Ese es el trono de la gracia donde podemos entrar nosotros a interceder. Esto es real, esto no es simbólico como antes. Antes entraba el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Entraba el sumo sacerdote, entraba por el perdón de los pecados, de todos los pecados, ¿no es cierto?, del año. Pero constantemente estaba el sacerdote, algo común, era simbólico, ¿no es cierto? Y él intercedía por los pecados del pueblo. Constantemente el sacerdote, un hombre que era limitado, ¿no es cierto?, que se equivocaba igual que todo el pueblo, porque así como era el sacerdote, así era también el pueblo, también, ¿no es cierto? Imagínense, dos hombres, era limitado, ¿no es cierto?, la intercesión, era una intercesión limitada, común, ordinaria, podríamos decir, en el buen sentido de la palabra. Como estos dos hombres que eran cambiados, ¿no es cierto?, hubieron muchos sacerdotes, muchos sumos sacerdotes, pero en Cristo ahora es el gran sumo sacerdote, el original, ¿no es cierto? Lo real, no era simbólico ya. Antiguamente se entraba, se intercedía por los pecados del pueblo con una sangre de un animal, ¿no es cierto? Ese era el sacrificio. Pero esta intercesión que hacemos cuando nosotros entramos al trono de la gracia, donde nuestro papá, podemos interceder por los perdidos, ¿no es cierto?, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están perdidos, por aquellos, por tantas circunstancias, ¿no es cierto?, para interceder, por muchas causas que podemos interceder, orar por aquellos esposos que aún no se han convertido, ¿no es cierto? Usted me dirá, ¿por qué no se convierte mi esposo? ¿Por qué no se convierte? Y sé que le da rabia. ¿Por qué no se convierte mi esposa? ¿Por qué mis hijos no se convierten? ¿Por qué mis hijos no pasa algo? Quizás nos está faltando esa confianza. Quizás no hemos entrado con una mentalidad, el conocimiento que hay, ¿no es cierto?, que podemos interceder por aquello ante el Padre y suceden cosas extraordinarias, porque es algo que se nos ha puesto a nosotros. Dice, acerquémonos pues, dice, acérquense con toda confianza al trono de Dios, amoroso, del Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Siempre hay una necesidad, siempre hay una necesidad. Siempre estamos orando por el vecino, por nuestro enemigo. Usted dirá, pero ¿por qué? ¿Cómo puedo lograr yo orar por enemigo? Me cuesta tanto, pastor, orar por mi enemigo. ¿Sabe cómo lo aprendí? Y no que lo aprendí, lo estoy aprendiendo. Para ser honesto, estoy aprendiendo. ¿Sabe de qué forma Dios me ha hablado? En que cuando yo veo al enemigo, ¿por qué Dios me manda a amar a mis enemigos? ¿Por qué Él pone el querer y el hacer en mí en amar a mis enemigos? Porque es fácil amar a nuestro amigo. Muy fácil. Aún así es complicado, de repente, ¿no es cierto?, hay problemas, pero imagínense al enemigo,
amar a los enemigos, a alguien que nos hizo mal, a alguien que calumnió, a alguien que andaba con la maldad, a alguien que de alguna otra cosa quiso sacar algún pedazo, ¿no es cierto?, de nuestra vida, quiso manipular, no sé, alguna traición, enemigo. No, yo no lo perdono, y menos lo voy a amar. ¿De qué forma podemos lograr llegar allá? En que nosotros somos de la misma masa. ¿Y por qué digo la masa? Porque el alfarero, ¿no es cierto?, dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. La misma masa de barro, dice que somos la misma masa de barro, fuimos escogidos de eso mismo. Así éramos nosotros. Así éramos nosotros. Y podemos decir que también podríamos tener todavía algunas cosas que son peores, ¿no es cierto? Y si Dios, ¿no es cierto?, tiene misericordia de nosotros porque Él nos escogió, Él nos apartó, nos perdonó, clavó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, y porque éramos escogidos, pero no porque éramos encachados, porque algo hicimos. Entonces eso nosotros debiéramos, que Dios nos sacó de ahí mismo. Si yo veo a alguien que está en una situación pecaminosa, horrible, blasfemia, no sé cómo usted lo quiera llamar, tú me sacaste de ahí, y de pura misericordia y de gracia me sacaste de esa misma masa, me tomaste y me pusiste en tus brazos. Entonces Dios me dice, ámalo a ellos, porque ellos están ahí, porque todavía no lo he tomado, o no lo voy a tomar. Intercede por ellos, ámalo, intercede. Ellos necesitan salvación. Si ellos son escogidos, tú puedes entregar el mensaje y ellos recepcionan el mensaje, porque mis ovejas oyen mi voz. Como decía ayer, se tiene que manifestar la salvación. Son escogidos, son salvados desde antes de la fundación de la tierra, pero se tiene que manifestar la salvación en las vidas. En otra versión dice, así que acerquémonos con toda confianza en el trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Tiene alguna necesidad? ¿Tiene alguna necesidad? Hoy tenemos toda la por de ganar. ¿Por qué? Porque ya no es un hombre limitado, pecador, ¿no es cierto?, como era el sacerdote, que era el que representaba al pueblo, sino que ahora somos todos sacerdotes, somos de una raza sacerdotal, y Él es el rey, ¿cierto? Sacerdotes, somos de una naturaleza realeza por causa de lo que Él hizo en nosotros, por habernos escogido. Entonces ya no está ese hombre que era limitado, que era solamente un símbolo, era común, no era algo real, sino que era un sacerdote que se equivocaba. Imagínense también el sumo sacerdote, si no estaba bien para entrar al lugar santísimo, salía muerto hacia afuera, le amarraban el pie con una cuerda para tirarlo hacia afuera, porque si no estaba apto, moría. Imagínense, y ese lugar de sumo sacerdote, el gran, lo tomó Jesús, y por él somos sacerdotes ilimitados. Tenemos un Dios ilimitado. Nosotros somos los sacerdotes que estamos intercediendo ahora por los perdidos, porque tenemos un sumo sacerdote ilimitado, original, real, no de forma simbólica, sino que todo es tangible. No es la sombra, es el original. No fue la sangre de un animal, sino que fue su propia sangre del Hijo de Dios derramada, comprando, pagando, redimiendo los pecados de sus escogidos, perdonando los pecados de aquellos que ellos llamó de antemano. Ahora, cada vez que leamos el contexto completo del capítulo, no solamente el versículo. Entonces, yo estoy hablando de un contexto. Siempre tenemos que ir más atrás, hablar del contexto, de dónde viene. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios, de la gracia,
Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Porque es bueno y nos ama. Así que dice, acérquense con toda confianza. Hebreos 4:16 dice en la versión amplificada, veamos a continuación sin miedo y con confianza y valentía de acercarse al trono de la gracia, el trono de favor inmerecido de Dios para nosotros pecadores, para que recibamos misericordia de nuestros fracasos y encontrar gracia para el buen momento, para cada necesidad, ayuda propia y ayuda oportuna, llegando justo cuando la necesitamos. Entonces, ¿qué dice? Veamos a continuación sin miedo y con confianza. Es decir, no tiene que haber miedo, tiene que haber confianza, no tiene que haber temor, tiene que haber respeto, sí. Respeto, confianza, ¿no es cierto? Y valentía con toda seguridad. ¿Por qué? Porque ahora el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote y único y eterno es Jesucristo. Él está a nuestro favor. Nos dejó la cancha libre para poder entrar, para poder gozar de ir ante el trono del Padre e interceder por los perdidos, por aquellas necesidades, ¿no es cierto? Todo lo que podamos pedir ante el Padre. Para eso vino Jesús, ¿no es cierto? Esa fue la causa. Por eso es que es necesario aprender primero por qué Jesús, por qué causa hizo eso, para que nosotros pudiésemos entrar y hablar y entrar confiadamente al trono de su gracia. En Primera de Pedro, capítulo 2, dice, Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10, dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo, pero ustedes no son así. ¿De qué forma? ¿Por qué le está diciendo? Ustedes que tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Mal, ¿no es cierto? Entonces, pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posición exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad. Él nos ha sacado de la oscuridad y nos ha metido y a entrar en la luz maravillosa. Antes no tenían la identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. En otra versión, pero tú eres una raza escogida, un real sacerdocio, una nación dedicada de Dios, propia, comprada, no con oro, con plata, sino que con la sangre de Cristo, comprada, gente especial, para que puedas exponer las obras maravillosas y mostrar las virtudes y perfecciones de aquel que te llamó de las tinieblas en su luz maravillosa. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes de Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, ¿cierto? Somos linaje. Qué tremendo el privilegio del poder transmitir esto. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué de repente erramos nuestras peticiones? Porque no sabemos los atributos de Dios, no sabemos qué es lo que hizo Dios por nosotros, no sabemos lo que Jesús pagó por nosotros, no sabemos lo que ocurrió, cuáles son lo que Él preparó de antemano para que nosotros podamos disfrutar, y por eso que a veces no recibimos,
porque pedimos mal, porque oramos mal, porque no tenemos conocimiento. Hay tantas cosas que no sabemos, y para eso estamos a través de las redes sociales, a través de las radios, corporación de acá de nuestra región de Aysén, para que podamos transmitir, para que podamos hablar, para que podamos conocer la grandeza de Dios y ese favor que tenemos y ese privilegio de estar, ¿cómo se llama? Con ese gran privilegio. Ese gran privilegio. Es una gran bendición poder entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Es una bendición? Es una bendición. Quizá usted no... ¿Pero por qué es una bendición? ¿Por qué? Por eso mismo. Porque ahora usted y yo podemos interceder ante el Padre con toda confianza. Porque estamos en un linaje. Porque nos puso en un pueblo sacerdotal. Porque nuestro sumo sacerdote compró Él con su sangre para que nosotros podamos entrar confiadamente e interceder por todos aquellos que necesitan orar por aquellos perdidos. Hay tanta gente que no conoce a Dios, hay tanta gente que no se le ha revelado a Dios. Y si algo nosotros se nos ha revelado, y si se nos ha revelado y no hemos arrepentido, es porque Él puso ese querer como el hacer. Día a día Él pone, ¿no es cierto?, ese querer y ese hacer en nosotros. Él pone ese querer. En la Biblia NTV, ¿no es cierto?, de estudio, dice: la oración es la manera en que nos acercamos a Dios y debemos hacerlo con toda confianza. Algunos cristianos se le acercan con timidez, con la cabeza caída, temerosos de pedirle a Dios que supla sus necesidades. Otros oran superficialmente, sin pensar en lo que dicen. Acuda a Él con reverencia porque Él es su Rey, pero acuda también con plena confianza porque Él es su amigo y consejero. Con respeto, pero con confianza. Con respeto, con temor, pero sin miedo. Con confianza. Porque hubo un pago. Se sentenció el pecado. Hubo un juicio. Y ese juicio estuvo a favor de nosotros. Él se puso en nuestro lugar. Y hoy Él nos dice: pónganse en el lugar que yo los puse. ¿Y cómo? Estudiando, adquiriendo conocimiento, adquiriendo potencial. ¿En qué sentido? Porque estamos sabiendo los beneficios. El por qué es una bendición. El poder interceder, el poder orar por tantos aquellos que, por muchos aquellos que aún no se le ha revelado el reino de Dios. Porque para ellos es locura. Es ridículo para ellos. Para ellos es ridículo el mensaje de la cruz. Porque no se puede entender de forma humana, con el humanismo, de forma de carnal, de sangre y hueso, no se puede entender. De la única forma que nosotros podamos interceder, aunque Él ya ha escogido, ¿no es cierto? Eso a mí no me da el derecho de no voy a orar porque ya hay escogido. Independiente que Él haya escogido, tenemos que orar. Tenemos que interceder. ¿Cuántos hijos, ¿no es cierto?, que están metidos en la droga, en el alcohol, y le echan la culpa al papá, ¿no es cierto?, a la mamá, y los papás le han enseñado verbal y con el ejemplo. Lo que pasa es que no se le ha revelado. Pero si los papás no se cansan de hacer el bien, porque a su tiempo segarán, a su tiempo, ¿no es cierto?, vendrá esa respuesta de haber intercedido ante el trono de Dios, ante el trono amoroso del Padre, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Y Él suple todas nuestras necesidades. Si estoy ante las cámaras, si estoy ante los micrófonos, ¿no es cierto?, es para poder
entregarte este mensaje, para que podamos entender, para que podamos, no sé, quizás tú estás ahí en tu casa, pero ¿cómo? Y si nadie ha intercedido por mí, si nadie, pero yo voy a interceder por ti. Señor, yo te pido que aquel que está mirando, que está a través de las cámaras o está a través de las radios, yo te pido que le reveles, Señor. Intercedo por todos aquellos y entro con toda confianza, porque es tiempo que el que está escuchando, ¿no es cierto?, aquella oveja que fue escogida de antes de la fundación de este mundo, es tiempo. Hoy es el tiempo en que te encuentres con el amado. Intercedo por ti, intercedo por tu esposo, intercedo por tu esposa, por tus hijos, intercedo por tu familia, intercedo por tus enemigos, intercedo por todo aquello, por tu región, por tu comuna, por tu país. Intercedo en el nombre de Jesús, con toda confianza, con todo respeto. Entramos al trono de la gracia de Dios. Intercedemos. No de forma común. No de forma común. A través de su sangre, Él nos ha puesto en una realeza extraordinaria, en una raza de sacerdotes y de reyes, por causa de lo que Él hizo por nosotros. El antiguo pacto hablaba y serán. En el nuevo, en la buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? Que ya somos. Por la causa de Cristo ya somos y podemos entrar y acercarnos. Acerquémonos, acérquense, dice, y nos acercamos. Obedecemos a tu palabra, Señor. Nos acercamos a tu trono, nos acercamos a tu gracia para interceder por los perdidos de la región de Aysén, para interceder por los perdidos de Coyhaique, para interceder por todos aquellos que están en nuestro país, en Chile, desde el norte hasta el sur, de mar a cordillera, por todos aquellos. Intercedemos. Y esa sangre que limpió y cubrió, sé que va a manifestarse hoy la salvación en tu casa. Se va a manifestar hoy la salvación en tu vida, en tu familia, en todos los lugares, en el nombre de Jesús. Es una gran bendición. Amén y amén. Es una gran bendición el poder haber compartido esto. Una gran bendición el acercarnos, y un privilegio al trono de su gracia para interceder. Por tanto, no lo olvidemos nunca. Todos los días poder estar intercediendo, orando por los perdidos, por los enfermos, por las necesidades. Es tiempo que nos posicionemos, ¿no es cierto? Aunque ya estamos ahí, pero que se manifieste, que podamos verlo. No solo leerlo, sino que verlo extraordinariamente. Hay tanto que tenemos que aprender. Hay tanto. Cuando llega la gracia, cuando se nos revela la gracia, todo lo miramos de forma distinta. Hoy compartí a través del Facebook hasta el Apocalipsis. Cuando tú lo lees en base de la gracia, wow, es increíble. Cuando tú comienzas a ver el Cristo revelado, el resucitado también, ¿no es cierto? Aquel que abrió el libro, que era el único digno de abrir el libro, el único digno, ¿cierto? Por el pago de su sangre, por el pago de su sangre. No hay quien nos acuse, ¿no es cierto? Y está hablando de nosotros. No hay quien nos acuse. Está hablando, ¿no es cierto? También recuerda que lo que era, lo que es y lo que ha de venir son las tres cosas: los que eran, los que son y los que serán. Hablando de las revelaciones de Jesucristo. Por eso es que es muy importante, por eso es que es tan importante estudiar su palabra. Para poder entender el Apocalipsis, tenemos que estudiar el Antiguo Pacto. El 70% habla del Apocalipsis aquí, del Antiguo Pacto, para poder entender. Tenemos que leer también las buenas noticias para poder entender todo el contexto que hay en el Apocalipsis. Los 65 libros se hablan. Por eso es que es importante en qué base yo
entro al Evangelio. Si por la ley, si por la gracia, por mi sudor o por su favor, todo va a ser distinto, todo va a cambiar en nuestra vida, todo va a ser diferente cuando entremos de forma confiada y sepamos el contenido de la gracia y de lo que ocurrió en favor a nosotros y lo que puede hacer nuestra intercesión para tanta gente. Que el Dios de paz, que el Dios de fe, ¿no es cierto?, el Dios de gracia, de amor, nos ayude cada día y que su bendita gloria cada día nos pueda, ¿no es cierto?, ir de gloria en gloria, de fe en fe, de nivel en nivel. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas. Bendiciones. Chao, chao.